Vale, perfecto. Pues yo creo que todo en orden. Así que empezamos la segunda clase. Mogollón de gente aquí, a ver si mantenemos la asistencia hasta final de curso, sería ideal. Pero bueno, eso, antes de nada, lo haré en cada clase, pero sobre todo igual hoy, que todavía estamos a comienzos del curso. Entonces, como una encuesta rápida de si hay alguna duda. Ya algunos habéis empezado a usar el foro, que yo creo que he respondido a todas las preguntas que había. ¿Alguna duda no sé, sobre la asignatura, lo que vimos en la última clase, sobre todo las dinámicas que tenemos, el tema del foro? No sé si hay alguna duda. Sí, Livia. Buen día, profe. Bueno, buen Sí, día para todos. Quiero hacer una pregunta. Creo que los horarios de la clase cambian. Entonces, pues yo lamentablemente en la clase pasada no pude asistir, pero pues quisiera saber cómo es la dinámica sí, de los horarios. sí. No sé si has visto la grabación, pero yo creo que lo dije en la grabación. Normalmente va a ser los jueves, a menos que haya cambios. Me ha salido un viaje de trabajo la semana que viene y tendrá que ser viernes, pero oficialmente es los jueves. Para España a las 6 de la tarde. No sé si para vosotros van a ser como las 10 o algo así en general. Como estáis de varios países, esa es la hora oficial. O sea, intentaré mantener durante la mayoría de los días. Pero no hay problema en verlo en diferido, ¿eh? Así que no sé si con eso te aclaro. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, vale. Os recomiendo que veáis la grabación de la última, aunque sea la primera parte, que es la introducción. Hicimos una clase doble, primero la intro a la asignatura y ya después el primer tema. Entonces ahí más o menos yo creo que las dudas se iban aclarando muchas. No sé si hay aquí, voy a leer el chat. No, todo es buenos días, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Edward, creo que tienes la mano, ¿no? ¿O no? He visto Sí, una mano. buenas Ah, vale, tardes. dime. Solo quería consultar acerca del dataset que se subió para la actividad uno, Sí. porque en el manual que estaba, el dataset no existía y nos Mm, subieron un link a otro lugar. Entonces, si es que sí. ese va a ser el definitivo o irá a cambiar, solo eso quería Vale. saber. Sí, yo ya os dije que hasta la clase 3, que es el viernes que viene, no os voy a explicar la actividad. Entonces, hasta ahora la idea es que no hayáis empezado, por eso no lo he explicado. Sí que el link no estaba actualizado, entonces os puse en el foro, porque alguien lo preguntó, os puse en el foro cuál era el link correcto del dataset, que es el que usaremos. Y el siguiente viernes os lo explicaré todo. No sé si con eso te respondo. O sea, el dataset está si queréis empezar a vuestro riesgo, pero yo el viernes que viene explico todo. La cuestión es que la fecha de entrega de esta actividad es en diciembre y Sí, por eso queríamos, bueno, en mi caso quería empezar a hacer pronto por cuestiones de tiempo. sí. No, no Entonces, es el único, ¿eh? Hay varios. me Sí, parece que hasta el viernes es mucho tiempo, incluso esperar. No sí. sé si, Es como se ha estipulado en la asignatura, yo eso no lo puedo cambiar, de hecho, así que os lo explico, yo os lo explicaré el viernes que viene. Las instrucciones están ahí, no os voy a descubrir América, pero sí que lo voy a explicar todo eso en clase o en los foros, como alguien ya había preguntado. Pero en clase la idea es, por ahora, hoy, no pasar tiempo con eso. Está gracias. estipulado para la clase 3 y luego se dejan 2 semanas. Y va a pasar lo mismo para el resto de las actividades. Se dejan 2 semanas. Sí. Vemos en las otras, igual tengo más mano, como ahora estamos empezando. Después igual os puedo dar la explicación una semana antes ya y así ganamos una semana. Ahí yo creo que puedo ser un poco flexible. Pero esta está pensada ya así, con el flow de clase. Pero Gracias. bueno, quien quiera empezar es libre, ¿eh? Solo que te recomiendo, Eduard, sobre todo a ti, ya que has dicho que vas a empezar, venir el viernes y ya de hecho, si te has leído ya la actividad, pues igual ya tienes dudas más concretas. Así que incluso mejor ya haberte leído antes. Pero puede haber cambios hasta el viernes en realidad en lo que sea. Así que eso. Yo no sé si hay aquí alguna otra cosa, vale, es todo saludos, así que muy bien. No sé si hay algún otro tema. Estas dos preguntas eran súper válidas. No sé si hay ese tipo de preguntas antes de empezar. ¿No? De mi Vale. parte no, profe. Pues, ay, dime, Oscar, justo. No, de mi parte no tengo preguntas. Ah, Adelante. vale. Perfecto, gracias. No, pues acaso hago un silencio ahí porque hay veces que la gente se anima. Pues bueno, si no por el chat y lo vamos viendo. Y como os decía, siempre os queda el foro también para cualquier tema. Entonces, pues empezamos con el tema 2. Voy a hacer siempre hincapié a esto, sobre todo ahora también en las primeras clases,
es que ya nos familiaricemos mucho con el Moodle. Entonces, ¿hoy dónde estamos? Tampoco es muy difícil saberlo, estamos todavía en la segunda clase. Pero bueno, como os decía, seguiré bastante a rajatabla el tema de las semanas. La semana pasada hicimos la clase 1 con la presentación de la asignatura. Hoy estamos en la semana 2. En nuestro caso hoy es 13, pero bueno, al final es la semana 2. Y estamos en la clase 2 que corresponde al tema 2. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente también para que sepáis dónde nos estamos moviendo. También igual por repasar, esto sí que es la última vez que lo voy a hacer. El tema de, bueno, los foros, ya he ido creando algunos de los foros. La idea es que aquí hay un foro que es general, donde de hecho ya ha habido algunos mensajes. Y después en la dinamización de clase tenemos también dos hilos, uno que es de la actividad y uno que es del, del tema uno. Entonces, aquí iré generando nuevos hilos. Si hay alguna duda, aquí veis que no hay nada. Si hay alguna duda, que sea en estos foros donde se haga. Y lo otro es que después de cada clase, como os dije, yo subiré las diapositivas y la idea es que la documentación se quede en esta parte, la parte de documentación. Estas son las dos presentaciones que hice la semana pasada. Hoy, por ejemplo, después de clase también, subiré la presentación del tema 2 y de hecho os voy a enseñar un notebook, pues os lo subiré también. ¿Sí? Entonces, ese tipo de contenidos lo intentaré subir además con el 0001, o sea, todo muy organizado para que esté todo en orden y lo podáis seguir. Así que en cuanto a foro también, un poco por hacer un check, esto debería estar claro. Así que ahora sí, vamos con el tema 2, que es lo que nos toca hoy. Entonces, antes de empezar, comentaba alguien la semana pasada, sí, para dudas o para, no sé para qué más se te ocurre. José, ahí estoy viendo el chat. Pero sí, para cualquier cuestión que queréis comunicaros conmigo, no os puedo dar mi mail, entonces es por ahí, por lo que sea. Si hay algo muy privado, ya lo hacéis con vuestro mentor y ellos sí que tienen mi mail y me escriben. Así que esos dos canales, básicamente. Entonces, sí que la semana pasada, no es nada obligatorio, cero, cero. Se agradece pues porque al final para que todo sea mejor para todos, pero cero, yo no me doy cuenta a quién me escribe y quién no, nada. Ahora sí, la semana pasada alguien preguntaba de qué nos tenemos que instalar, cuáles son las herramientas que vamos a usar. Entonces, hoy ya, como os decía, os voy a enseñar un notebook. Ya en concreto iremos a ver cierto código. Incluso ya el viernes que viene, como estábamos hablando, veremos la actividad uno que tiene cierto código y hay que, pues eso, tener un entorno de ejecución. Entonces, para eso va a ser súper relevante o tener instalado algo en local, pues un servidor de Jupyter o el Visual Studio, que hay mucha gente que lo utiliza, o Google Colab, que como os dije en la presentación, es lo que yo voy a usar por facilidad, porque no hay que instalar nada, porque es pues, para toda la familia y estoy segura de que los notebooks que os paso funcionan en Google Colab. Entonces nos olvidamos de dependencias, de entornos y tal, ¿no? Entonces... Hoy, esto era un poco de, ahora os pregunto un poco, ¿quién sabe y quién no sabe? De hecho, si me lo vais poniendo en el chat, ¿quién ha utilizado algo de esto? Visual Studio, bien, Omar. O sea, solo que yo no te voy a dar soporte en eso. Yo lo que os voy a ayudar es con el Google Colab. Pero Visual Studio, perfecto. Entonces, un poco a ver cómo vais. El tema van a ser notebooks, todo lo que trabajaremos en la asignatura, sea el ejercicio que sea los ejemplos que yo enseño en clase, van a ser siempre notebooks. Y, y eso, yo os enseñaré hoy Google Colab. Si justo, como dice hay alguien que se me ha perdido, que nunca ha utilizado nada, hoy conocerá Google Colab por primera vez, se logueará y va a poder ejecutar el notebook que os voy a mandar. ¿Sí? Entonces, esto, estoy viendo hay varias opciones, lo vamos a ir viendo ya con un ejemplo. Y ahora ya un poco más en materia. ¿Quién sabría decir qué es un corpus lingüístico? Ahí ya saco. Ahora veréis por qué os pregunto esto y qué vamos a hablar hoy. Un corpus lingüístico, ¿a qué nos suena? Voy a ir abriendo el chat. Es una pregunta ya mucho más cañera esta. ¿A qué nos suena corpus lingüístico? Lo que nadie escribe en el chat. ¿A religión? ¿Diccionario de palabras? Vale, decís diccionario, colección grande de datos. Vale, esa me gusta. Gran cantidad de información, ¿vale? Fuente de datos, diccionarios, colección de textos. Vale, pues va un poco por ahí. Lo de religión, no sé por qué. Entiendo que si hay algún
pero los demás no estáis nada, nada lejos. Textos, colección de datos. Yo os adelanto que la colección de datos van a ser textos para nosotros. Base de datos de textos y palabras, justo. Es un honor al apellido del pionero. Eso ya no lo sé. Eso ya es historia. Ahí ya. Ah, claro, corpus. Vale, ahora entiendo por qué decís lo de corpus. Bueno, ni lo había pensado. Vale, pues iremos más por lo de datos, un set de datos, etcétera. Hoy hablaremos mucho de corpus. De hecho, durante toda la asignatura haremos referencia a corpus, a diferentes corpus que utilizaremos para análisis lingüístico. Selección organizada, vale. Vais muy bien con lo que estabais diciendo por aquí y vais bien. Y otra aquí que he suelto, que no lo voy a resolver. Pero ¿alguien diferencia entre lema y lexema? Esto sí que es de lengua, del instituto. ¿Nos suena algo? Vale, Sandra, buena. Buena. O sea, eso con vuestras palabras. Base de palabras está bien. Unidad básica de palabra. Que te hago estas preguntas, me acuerdo porque en el último curso que dimos, hace unos pocos meses, había uno que siempre pegaba de ChatGPT la respuesta y salía en el Zoom con una letra diferente. Entonces yo siempre le pillaba porque aparecía con una letra como cursiva. Entonces decía, en plan, es que no sé ni el nombre cuál era, no sé quién, ya estás copiando de ChatGPT porque, o sea, se delataba él mismo. Veo que este año nadie copia tan descarado. Pero bueno, no estaría mal preguntárselo, ¿eh? Porque seguro que se lo sabe. Así que hoy veremos lema y lexema. Y esto también se repetirá durante toda la asignatura. Así ya veis un poco términos de los que vamos a ir hablando durante estos días. De lo que hablaremos hoy. En la primera clase, un poco nuestro problema del día y lo que estábamos resolviendo era, en general, lo que era el PLN, lo que era el procesamiento del lenguaje natural y diferentes casos de uso que podíamos resolver, ¿no? Fue un poco de introducción a las bases de la asignatura. Lo que hoy vamos a hablar es de cómo convertir el texto en una entrada válida para técnicas de ella. ¿Por qué? Pues porque los ordenadores entienden ceros y unos, así hablando en crudo, ¿no? Entonces tenemos que ver pues, cómo procesar o cómo poder eso, pues, procesar cualquier texto libre que nosotros como humanos podamos entender para que un sistema o un ordenador pueda también entendernos, ¿no? Entonces ahí hay cierto preprocesamiento que llamamos que tenemos que hacer con los textos para que después se pueda eso, pues, aplicar las técnicas del procesamiento del lenguaje natural, de NLP. ¿Sí? Entonces veremos un poco cómo preprocesar ese texto. Con esto, justo, o sea, seguís escribiendo y vais todos bastante bien, la verdad. Lo que veremos, principios conceptuales de todo esto, lo que es la morfología, que ya en la clase anterior lo mencionamos. Después un pipeline de normalización. Entonces, pipeline igual algunos lo habéis usado en el trabajo. Es verdad que se usa mucho. Al final son flujos o diferentes. Una pipeline es un flujo que está compuesto de varios pasos, ¿no? Entonces veremos cuál puede ser una pipeline, un proceso de normalización de textos. Entonces, típicamente, cuáles son los pasos que están ahí metidos. Hablaremos de recursos, donde, por ejemplo, mencionaremos lo que es un diccionario, que también estará muy presente en esta asignatura en general. Y después hablaremos de herramientas y de librerías, sobre todo dos librerías principales, que igual a alguno ya os suena, y esto también aplica directamente a las actividades que haremos, ¿no? Nos basaremos en una de las librerías también durante casi toda la asignatura. Así que no deja de ser también un poco de introducción a muchos conceptos que iremos dando, es un poco la base de todo. Entonces, em, como os decía, los ordenadores entienden unos y ceros, así por hablar claro, ¿no? Entonces el lenguaje humano o el lenguaje natural es bastante complejo, bastante nos cuesta a nosotros aprender el idioma nativo nuestro o aprender un idioma nuevo, como para que además lo tengamos que enseñar a un ordenador, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos en esta asignatura, que un sistema pueda entender el lenguaje humano, lo pueda procesar, incluso lo pueda generar desde cero. Entonces, ¿cuál es la primera aproximación? Pues tener que simplificarlo. O sea, tenemos que dárselo bastante mascado para que no se pierda en cosas, sino que lo tenga todo muy fácil para que lo pueda procesar. Aquí, tres principios a la hora de simplificar textos.
en general. Primero, el principio de composición, que ahora lo explicaremos, el aspecto secuencial, que igual podéis intuir lo que es, y la perspectiva distribucional. Esto es un poco a nivel teórico, tres principios básicos a la hora de simplificar textos. Primera, principio de composición. En este caso, bueno, aparece un poco ahí, ¿no? A nivel de oración, si cogemos una oración, sí, una oración, iba a decir en inglés, pero bueno, una oración, el significado de esa oración, ¿cómo? ¿No estoy compartiendo? Ay, no me digas. Espera, que me ha entrado un poco pánico. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí. Ah, vale, qué susto. Vale, igual te ha pasado a ti, no sé quién era ya, lo he perdido. Ya lo siento, igual tienes que salir y entrar en Zoom otra vez o algo. Me ha dado un mini infarto. Vale, entonces, a nivel de oración, el significado de una oración va a depender del significado de las palabras que componen esa oración. Sí, esto parece algo como muy básico, ¿no? Pero esto es importante a la hora de transmitir este conocimiento a un sistema, pues que sepamos esta parte. A nivel palabra, también podemos hacer más zoom a esto, que es lo que signifique una palabra, está compuesta de las diferentes partes que tenga esa palabra, que se llaman morfemas y lo veremos más tarde. Entonces, es el principio de composición. De lo que está compuesto algo es de lo que se puede pues inferir el significado general que va a tener. Un poco a nivel teórico, el principio de composición. Si lo traducimos a algo muy tonto, que digamos, si yo digo Doraemon va al parque, pues eso está compuesto por el significado de las tres palabras en concreto, ¿no? Tenemos el bicho, Doraemon o como lo queramos llamar, ir, que es un verbo, ¿no? Entonces, básicamente, ir a un sitio, y luego tenemos el parque, que es un lugar, ¿no? Entonces, el principio de composición nos diría que esta frase significaría pues estas tres cosas juntas. Y lo mismo con esta otra frase, hoy brilla el sol en Nueva York, pues tendríamos un hoy, que es hoy y no ni ayer ni mañana, brillar, que es un verbo que significa, pues eso, que haya mucho brillo, sol, que es el sol, y Nueva York, que es una ciudad que todos la visualizamos. ¿Sí? Entonces, simplemente entender el principio de composición. El segundo, el aspecto secuencial. Esto es básicamente el orden importa. Entonces, no es lo mismo un hombre pobre que un pobre hombre. O al campo no he ido a la playa, o a la playa no he ido al campo. Según en qué orden estén las mismas palabras, significa una cosa u otra, ¿no? Entonces, ya no es solo de qué está compuesto, en este caso las tres palabras podemos ver lo que significan, pero según en qué orden la ponga, puede significar algo diferente. Y esto es muy relevante. Si queremos que un sistema que un ordenador no se entienda, pues tendrá que de alguna forma procesar el orden también. Porque, por ejemplo, las negaciones pueden cambiar totalmente el significado de una oración, ¿no? Entonces, el aspecto secuencial es el orden importa. Aquí, bueno, esto es del año pasado, que hice una broma, le dije a Copilot que me dijese eso, dime frases donde el orden de las palabras importa, pues por tener alguna más, ¿no? Em, pues eso, aquí hay varias, el gato negro, el negro, bueno, lo que sea. Hay varias y aquí se pueden hacer muchos chistes, no vamos a entrar ahí, pero básicamente eso, el aspecto secuencial dice que el orden importa, no solo el principio de composición, sino también en qué orden estén esas palabras. Y la última es la perspectiva distribucional. Entonces, esto tiene que ver con contexto. Entonces, según qué palabra, en qué contexto, puede significar diferente. Entonces, hablaremos mucho de las palabras polisémicas y de cómo desambiguar en oraciones. Entonces, un ejemplo que va a salir todo el rato va a ser el de banco, porque en español, pues es una palabra que tiene muchas acepciones y la usamos mucho, ¿no? Entonces, pues a la hora de tener una oración va a ser relevante la palabra en concreto, en qué contexto esté, para que así coja un significado u otro. En este caso, si banco, por ejemplo, va muy asociado a contratar o a hipoteca o a sucursal o a dinero, pues tendrá que ver con banco en formato institucional, la institución que deja y guarda tu dinero, lo que sea. ¿Sí? Si en cambio, pues
juntamos banco con sentarse, con madera, con parque, con lo que sea, descansar, pues estará refiriendo a un banco. Y si nos referimos a algo de peces o lo que sea, pues es un banco de peces que puede haber en el mar. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy tonto de cómo el contexto importa. Es la perspectiva distribucional. ¿Sí? O sea, las palabras que salgan antes y después de esa palabra pueden derivar a un significado u a otro. Esto se entiende, es totalmente teórico, pero estos tres principios, y yo creo que lo mejor es hacerlo con ejemplos, deben quedar súper claros. Entonces, si vamos aquí atrás, el principio de composición era el que veíamos, de cada palabra me da su significado individual, que a su vez componen el significado global, sea de una oración o incluso a nivel palabra, que nos centraremos ahora más ahí. Después, el aspecto secuencial, el orden importa, y la perspectiva distribucional, el contexto. Lo digo así un poco esquemático porque luego creo que es fácil tener algún ejemplo de ellos. ¿Alguna duda de esto? Voy a beber agua. ¿Se entiende? Habrá muchos, sobre todo al principio va a haber muchas cosas de este tipo, ¿eh? Imaginaos ahora con morfología. Luego todo esto, como os decía, están los apuntes y se puede asimilar, o se debe asimilar todo este contenido. Yo os lo pongo un poco así esquemático con dibujitos y tal, para que sea un poco más ameno. O sea, ya hablaremos de las palabras polisémicas, Sandra. Por ahora, a nivel conceptual, que al final el contexto importa y según el contexto una palabra puede cambiar o no de significado. Todavía oficialmente no introducimos la palabra de polisemia, o sea, la parte de polisemia. Entre menos palabras es mejor, no sé por qué preguntas eso. No, porque igual también perdemos contexto. Si es para la parte del contexto, no es eso. Por ahora no estamos entrando ahí, ¿eh? Mejor, peor. Simplemente, si queremos enseñar a algún ordenador a hablar español, va a tener que tener en cuenta el significado de las palabras, el orden de las palabras y el contexto donde están esas palabras. Y ya con eso puede que empiece a entender nuestras frases. Todavía nos queda mucho. Entonces, hablaremos de morfología. Como hemos visto, el principio de composición, decíamos que una oración va a significar lo que signifiquen sus elementos individuales, que son las palabras, ¿no? Son un poco englobando todos esos significados. Si aplicamos eso a las palabras en sí mismas, una palabra está compuesta por diferentes partes, por ahora vamos a llamar. Entonces, según lo que aporte cada una de las partes, dará el significado total a esa palabra. También se puede aplicar el principio de composición a eso, a las palabras. Y eso lo estudia la morfología dentro de la lingüística. Entonces, esto, y es justo la pregunta que os hacía al principio, de lo que era un lexema, un lema o lo que sea. Entonces, un morfema es la unidad mínima de significado que compone una palabra. ¿Sí? Entonces, dentro de una palabra tenemos estas partes que os decía, pues vamos a llamarles, pues vamos a llamarlo morfema. Tenemos morfemas de diferente tipo. Entonces, tenemos lexemas o el morfema léxico, yo creo que utilizaremos mucho más lexema, que es la raíz de la palabra. ¿Sí? Entonces, es al final la parte de etimología de las palabras, o sea, la raíz de dónde viene esta palabra. De hecho, hay muchas que vienen del latín, en español en concreto, ¿no? Entonces, es la raíz, el lexema, o sea, lo que me da el mínimo significado de la palabra. Tenemos morfemas gramaticales. Ay, a ver, bueno, ahora voy a... tenemos morfemas gramaticales que estos dan eso, significado gramatical. Esto es género, número, tiempo, todo esto. Entonces, depende de si tengo que conjugar una palabra, por ejemplo, si yo digo, no sé, niño, pues niño con la O, o sea, la raíz es niñ, la O al final va a hacerlo singular masculino, si añado la A va a ser femenino singular, si añado OS va a ser masculino plural, etcétera, ¿no? Entonces puedo ir jugando con género y número, incluso en los verbos juego con tiempo. ¿Sí? Entonces parto del lexema y le voy metiendo diferentes morfemas gramaticales. Hay algo
que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar eso, los modelos que haremos, que son los morfemas cero. Entonces, morfema cero es una marca gramatical que no aparece escrita. Entonces, por ejemplo, justo, si yo digo mujer, mujer no lleva nada, ni una A, en este caso ni una O, ni nada, ¿no? No está marcado, pero sí que sabemos que es femenino. Entonces, va a haber algunas palabras donde ese morfema, lo que me marque, por ejemplo, tiempo o persona o sea, número y género, va a estar intrínseco dentro de la palabra. Pero ni todo a nosotros, a nivel computacional, a nivel informático, nos va a interesar saberlo, ¿sí? Porque eso luego nos va a permitir analizar de lo que estamos hablando. Ese es el morfema cero, básicamente. Y luego está el lema, que os decía al principio, la diferencia entre lexema y lema. Lema es la palabra que aparece en el diccionario, básicamente. Entonces, cada vez que tengamos duda, yo lema siempre lo defino como la palabra que aparece en el diccionario y listo. Y de hecho ahora haremos un ejercicio para ver un poco las diferencias. De hecho, no sé si nos va a dar tiempo, bueno, intentamos hacerlo todo. Intentamos hacer, creo que son 4 ejemplos. Así que eso, lexema, la raíz de la palabra, y le vamos metiendo morfemas, que es lo que me va definiendo persona, número, tiempo, poco todo esto. Morfema cero a nivel curiosidad, de que a veces está, solo que no corresponde a ninguna letra. Y lema, lo que encontramos en el diccionario, o lo que buscamos en el diccionario. Y ahora aquí voy a leer un momento el chat, por si me estoy dejando algo. Y en nosotros lo vamos a dejar totalmente de lado. O sea, es buen punto, ¿eh? De hecho, hasta ahora no me lo habían preguntado nunca. Pero lo vamos a dejar totalmente de lado. Vamos a basarnos en femenino, masculino, plural, singular y listo. Y es lo que van a reconocer los modelos que vamos a usar. Así que vamos a dejarlo ahí. Vale, y aquí uno diciendo, bueno, eso ya me lo tomo casi como chiste. El del banco, el de ir al banco, o sea. Vamos a fijarnos en ejemplos un poco más simples. Eso, pregúntaselo a ChatGPT y a ver si entiende, yo qué sé. O sea, nos vamos a centrar en cosas mucho más simples. Vale, justo, estaban por ahí preguntando. Justo, pues sí, Rodrigo, o sea, tampoco me voy a meter ahí. De hecho, justo, he hecho sin ánimo de polemizar, pero desde la perspectiva técnica sí que supone un problema, porque todos los modelos están entrenados de la forma, pues eso, con masculino y con femenino. Entonces, no sé si hay algún modelo nuevo entrenado ya con algún otro, eso, con los EIEs y tal, pero los que usaremos y en general, todo está pensado para que no. Por eso digo que lo vamos a mantener muy simple, aunque la actualidad va mucho más rápido. Y eso, sí, justo, es lema también. Sí, ahora hacemos ejemplo. Sí, ese es también muy buen punto por ahí. Hablaremos sobre todo de español. Es verdad que hay algunos ejemplos, sobre todo en la parte audiovisuales que os enseñaba en la anterior clase de vídeos, que ya os diré cuándo, o sea, como cuándo ir ahí sobre todo y tal, que hace ejemplos en inglés. Yo creo que en clase todos o casi todos voy a hacer en español, porque es verdad que según el idioma hay cosas que son muy particulares. O, por ejemplo, todas las conjugaciones que tenemos en español en inglés es mucho más simple estudiarte los verbos. Tiene su cosa, pero es como otra metodología. En alemán, por ejemplo, eso, se hace de otra forma. Yo que hablo un idioma muy raro también, que es el vasco, es como el alemán. También tenemos género neutro, no hay género. Entonces, pues eso, cada idioma es muy diferente, ¿no? Entonces, sobre todo hablaremos del español. Por generalizar, hablaremos de banco, hablaremos de hoja y hablaremos de palabras muy, muy cercanas a nosotros, porque casi que hacerlo todo esto en inglés, todo esto en francés, en alemán, es otra asignatura diferente, os diría. Las técnicas son las mismas, pero sí que los modelos cambian y las peculiaridades cambian mucho. Entonces, pero es muy buena pregunta. Su propia morfología, justo eso es. Jimmy Do dice al final también. Vale. Siento que quiero contaros tantas cosas, pero no queda mucha asignatura. Voy un poco acelerada, pero bueno, se me está haciendo de noche además. Me veis ahí un poco fantasma ya. Pero bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Entonces, el primero ya está hecho. Em, entonces, en este caso, cantabais, no tengo el lápiz aquí. Bueno, veis que el lexema, que sería la raíz,
es Kant. Después, un morfema gramatical es aba, que es el pasado imperfecto, creo que es este. Y el morfema gramatical is me marca el número y la persona, en este caso, que sería el vosotros. ¿Sí? Lo que buscaríamos en el diccionario, el lema, cantar. Y ya está. No sé si esto con este ejemplo queda claro. Hacemos aunque sea uno. Para casita. ¿Quién se atreve ahí en el chat? ¿Vale? Lexemacas. Morfema gramatical. Ahora voy ahí. Sí, hay dos morfemas y podría haber muchísimos más. Exacto. Morfema ita, morfema cero, lema casa. No hay por qué rellenar todos, ¿eh? Yo creo que vais bastante bien. Sobre todo eso, Eduardo. Lexema sería cas, la raíz. Después tenemos ita, morfema cero, en este caso, porque no está marcado. Está poniendo eso, ¿vale? Y estoy leyendo a la vez. Y lo que buscamos en el diccionario es casa, ¿sí? No nos vamos a obsesionar un poco con esto, es para entender de lo que estamos hablando. Sobre todo los tres conceptos. Lexema, morfemas gramaticales, teniendo en cuenta que puede haber un morfema cero, y luego el lema. Otro más, bueno, perro, ¿cómo es? Perros. Perros. Luego esto os lo paso, todo solucionado. Perros, que alguien lo sepa hacer. Vale, seguid. Vale. O de singular y S de plural. O sea, O de masculino, perdón, y S de plural, no sé qué he dicho. Y lo que busquemos en el diccionario sería perro. ¿Qué voy a hacer yo? Enseñaros a hacer esto con un modelo ya, ¿eh? O sea, esto es un poco clase de lengua que a mí a veces me cuesta, ¿eh? Y el del vino no lo hago porque cada año da más problemas. O sea, porque vino, sí, genera siempre polémica, por no liarnos en esa. Os lo dejo, pero siempre hay debate y hay más alternativas también. Esto es vino de beber, básicamente. Entonces, como algunos hacen el vino de venir y no sé qué, lo dejamos un poco ahí. ¿Sí? Entonces os dejo aquí el resultado, los morfema ceros, que igual es lo más difícil. Creo que alguien lo preguntaba ahí. Os dejo aquí SG de singular y aquí lo mismo, morfema cero singular, porque sí que es singular. Pero como no vemos una S, pues parece que no hay nada, pero está el singular. Ah, vale, justo estáis ahora poniendo todos. ¿Sí? O sea, esto es SG singular. Con esto, venimos todos de la informática, más o menos, ya está esto entrenado. Entonces, os voy a enseñar en vivo morfema cero. O sea, es sobre todo con el singular y si eso con algún género, cuando no es ni a ni o. Entonces, está implícito. O sea, no tengo una letra que lo defina, pero implícito yo sé que eso es singular o es masculino o femenino. Por ejemplo, con mujer, que es otro ejemplo también. O sea, no tengo el a, que me diría a mí que es femenino, pero mujer es singular y esto femenino. Entonces, morfema cero, singular y femenino. Sí, o sea, no, en este caso tiene. O sea, la raíz es bin. Y por eso esto da siempre, pues es que vino siempre da cierta polémica. O sea, digo, ¿cómo es? O sea, está el viñedo, está la vinoteca,
está vinícola. Entonces, siempre nos liamos en cuál es la raíz de verdad, cuál no, etcétera. Em, entonces, es por eso, por lo que no suelo abrir el melón de vino. De hecho, debería quitarlo ya de las slides. Em, Pues no sé decirte el tema de inclusión. Ahí no me voy a meter porque no sé hasta qué punto se ha regulado eso desde, bueno, desde la RAE o desde de los organismos que ponen un poco las reglas de los idiomas. No sé si está eso oficializado o no a nivel, eso, oficial de las reglas gramaticales. Entonces no sé deciros cómo se gestiona. No lo sé. Por ahora masculino y femenino, ya habéis visto. Simple. Vale, entonces, bueno, tenía ya la slide puesta. Vamos a ver esto en vivo en código. Igual todavía no os lo enseño, explico primero las pipelines y después este mismo código, de hecho os lo voy a pasar y veremos cómo nos lo puede analizar de forma automática ya un modelo con Python. Entonces esto os dejo aquí porque en realidad es cómo lo vamos a hacer, no de esta forma. Vale, vamos a la pipeline de normalización. Como os decía, un pipeline es un flujo y normalización significa estandarizar algo, ¿no? Entonces veremos cuáles pueden ser unas fases de estandarización o de, en este caso, simplificación de textos. Sí, haremos todo en Python. En todas las asignaturas se usa Python, solo Python. ¿Vale? Entonces, típicamente, ¿qué fases tendremos? Tendremos la tokenización. Entonces, tokenización significa partir la oración en tokens o en diferentes partes. Es verdad que cuando hablemos en el tema 8 de modelos grandes de lenguaje, en ese caso los tokens se consideran de otra forma, que son más o menos por sílabas. Igual alguno ha oído tema de tokens a la hora de pues, hablar con cualquiera de estos modelos, que de hecho me cobran por tokens. Para nosotros, a estas alturas, token va a ser palabra, que es lo que ha sido cada vez que se han hecho este tipo de investigaciones. Entonces, tokenizar significa partir la oración en diferentes palabras. Es lo primero que vamos a hacer siempre, tokenizar. Después, el tema de stop words. ¿A qué me suena stop word? Sí, exacto, César, justo. ¿Qué significa un stop word? Stop word, sí, sabiendo un poco de inglés, ¿a alguien le suena algo? Exactamente, quitar palabras sin significado, tal cual. Entonces, borrar stop words son artículos, sobre todo, o palabras que yo utilizo para componer una oración. Eso, artículos descriptivos, conectivas, exacto, exacto. Vale, es buena, palabras que frenan algo, casi. O sea, es más bien palabras, ya no sé de dónde, ya traduciendo literal sería eso. Sería los stop words son palabras que no aportan significado. Se refiere a las palabras más comunes y funcionales de un idioma como artículos, vale, a su vez son las más comunes, también es verdad. Que eso yo creo que está copiado de algún lado, Ricardo. Así que lo que haremos es borrar stopwords, que al final aportan ruido y no nos aportan significado real. Luego lo veremos en un ejemplo también. NER son las name entities, o sea, son las entidades clave de una oración. Típicamente son palabras que corresponden a lugares, fechas, instituciones, nombres personales. Todo esto van a ser los NERs, las entidades clave. Entonces, NER, Named Entity Recognition, que os presentaré también un poco más tarde, también es una fase muy clave a la hora de generar estos pipelines de normalización. Exacto, cantidades, currencies, o sea, temas monetarios, porcentajes, o sea, todo eso se consideran entidades que yo puedo ir detectando. ¿Sí? Entonces quitaré stop word, quitaré ruido y después detectaré las entidades claves. Puedo jugar también con mayúsculas y minúsculas. O sea, aparte de la estandarización, para luego hacer algún tipo de procesamiento, es decidir qué hacer con mayúsculas y minúsculas. ¿Lo pongo todo en minúsculas? ¿Dejo las entidades en mayúscula y el resto en minúsculas? ¿Lo proceso todo en mayúsculas? Pues porque mi modelo lo va a hacer así. Entonces es ver un poco qué hacer o cómo considerar las mayúsculas y las minúsculas. Y cuando hablamos de analizar lenguaje, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta asignatura, es también importante lematizar. Entonces, cuando lematizo, me estoy quedando con las palabras del diccionario, básicamente. Y así puedo ir después analizando sobre todo el significado de la oración en base a las palabras que yo tengo registradas en el diccionario. Entonces, una fase clave
puede ser lematizar, generar esos lemas de la oración. Entonces, aquí están un poco todas las fases, os dejaré luego las diapositivas, yo os lo enseño en vivo. Entonces, vamos a partir de Google Colab. Os lo presento. Bueno, aquí hay alguna pregunta. De eso hablaremos más tarde de eso, pero sí, en realidad no aporta nada por decirle gracias o por favor. Sí, sí. A eso él lo llamó serialización aplicada. Serialización, no sé, serialización. No he cogido serialización, yo creo. ¿Cómo se dice en inglés? No sé a qué fase de todas te refieres, Ricardo. Pero esto es un poco de una pipeline de normalización de datos también, muchas veces. Si quiero procesar datos, tengo que normalizarlo. Nosotros, el procesamiento que vamos a hacer está muy orientado a lenguaje. Si voy a hacer otro procesamiento más estadístico o lo que sea, puede que la normalización que busque sea de otro tipo. En nuestro caso es procesamiento de textos. Entonces, lo que os voy a enseñar ya es Google Colab. Para entrar, creo que veis aquí el link, de hecho os lo voy a poner en el chat. Sí, aquí. Entonces, importante, sobre todo para las que os pille esto más de nuevas, que entréis en Google Colab y que podáis iniciar sesión y ya lo veáis, ¿no? La idea es utilizar este entorno de ejecución online, o sea, virtual, para ejecutar notebooks. No sé si todo el mundo sabe lo que es un notebook. Si estáis sin... O alguien, o sea, o alguien que no ha programado nunca. Yo creo que no hay, ¿eh? Pero no sé si como de nuevas os puede pillar esto. Muy buena. Sí, entonces, un notebook, es verdad que si lo traducimos es un cuaderno, pero sí que es un entorno, como decían por ahí, de desarrollo donde yo voy paso a paso ejecutando cierto código, ¿no? Y me permite iterar, me permite ver los outputs, hacer todo paso a paso, o sea, combinarlo con texto, todo esto. A nivel extensión, los notebooks IPYNB, ¿sí? Entonces, todo, como os he dicho, vamos a trabajar en notebooks, después os subo este notebook también para que lo podáis ejecutar y como deberes hoy se queda poder subir a Google Colab, o sea, poder entrar en Google Colab o en un entorno que tengáis Visual Studio o lo que sea y poder ejecutar este mismo notebook. O sea, porque si no, no vais a poder hacer la actividad y es importante que para la clase 3 traigáis todos esto hecho. A mí todos lo preguntaré el viernes, pero es que si no, la actividad nos va a salir porque va de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar Spicy, lo iremos hablando más, pero bueno, Spicy es una librería que está muy orientada al procesamiento del lenguaje natural. Entonces, tenemos diferentes funcionalidades que podemos usar dentro de Spicy. En producción no, o sea, los notebooks son simplemente de experimentación. Luego ya esto, justo didáctico, luego esto ya se puede meter en un flujo ya de producción. Pero esto es para probar código. Em, entonces, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar ciertas funcionalidades del español. Entonces, cada vez que tengamos en Spicy una, que luego me meteré a enseñaros un poco toda la documentación, si empieza por EN, va a ser funcionalidad en inglés. Y si es ES, va a ser en español. Nos va a interesar en español en este caso, pero puede que para alguna actividad, pues alguna cosa haya que hacerla en inglés, que sepáis que tengáis esto muy en cuenta porque si no, si empezáis a analizar frases en español con una librería en inglés, se va a liar. Como decíamos antes, cada lenguaje, cada idioma tiene sus propias características, ¿no? Entonces, importante saber con qué estamos analizando. Aquí el notebook por defecto instala ambas. Entonces, si queremos hacer ejemplos con español o con inglés, va a poder hacer. Bueno, aquí hacemos el import, esto todo lo podéis ir viendo un poco y ahora ya empezamos a utilizar la librería. Lo que vamos a hacer es cargar la librería en español. Si termina en SM es el small. También tenemos el medium, que es MD, y el large. Si es large, es verdad que está entrenado con más datos, pero nos va a tardar más. Entonces, para estos ejercicios, SM va a estar bien. Entonces cargamos esto y después le digo que analice la frase la niña ha ido al parque. Entonces lo que le digo primero es que me dé la morfología de cada una de las palabras. Entonces, por cada token, veis que aquí estoy tokenizando, primera fase, por cada token, dime punto morph. Esto es
eso, parte de las funcionalidades. Me lo pone así y para cada uno de ellos veo, ¿no? Que la es género femenino, número singular y es un artículo. Para niña es género femenino y es singular, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí esto ha detectado que es un verbo, pues me dice aquí que está una forma verbal, que es el presente, en el presente. Sí, token, palabra. He mencionado lo de token porque igual muchos venís de token, lo que es ahora en Transformers y en modelos de lenguaje. Por ahora, a estas alturas de la asignatura, token va a ser palabra. Entonces, tokenizar significa partir la oración en palabras y analizo cada una de las palabras. Y aquí hago otro ejemplo, bueno, este es ya, sí, ya una palabra ya más grande. Está puesto para poder hacer también un ejemplo en inglés. Entonces, si luego queréis probar, pues comentáis esta celda o no la ejecutáis y hacéis el ejemplo con el doc en inglés. ¿Sí? Entonces, bueno, tenéis aquí las dos celdas para que elijáis cuál queréis ejecutar. Y aquí lo mismo, puedo generar, en este caso una frase un poco más larga, por cada uno de los tokens, cuál es su morfología. Y aquí hacemos más cosas. Lo que le digo es que me imprima si no es isStop. IsStop es la funcionalidad para sacar los stop words, las palabras que no aportan significado. Entonces se queda con lo que aporta significado. Niña, bueno, la frase era, la niña ha ido a Madrid, pero no ha comido paella. Bueno, pues se queda con niña ha ido a Madrid, comido paella. Sí, lo comparto, sí. Ahora voy ahí, Sandra. Sí, sí, esto lo vais a tener. ¿Y cuáles ha quitado? Pues las que son isStop. La A, pero no A, ¿sí? O sea, veis aquí qué tipo de stop words podríamos tener. Después digo, pues voy a encontrar las entidades. Entonces, en este caso, la ent type es lo que me dice qué tipo de entidades. Solo encuentra Madrid, que es loc de location, de lugar. Y después puedo también jugar con mayúsculas y minúsculas. Si hago lower, me lo pone todo en minúsculas. ¿Qué quiero lemas? Esto es lo que a veces decimos, hablar como en indio, ¿no? Pues niña, ir, Madrid, comer paella. Bueno, pues te quedan todos los lemas que son las palabras que buscaríamos en el diccionario. Entonces, como decía Sandra, esto os lo subo a la parte de la documentación, tal cual en Notebook. Subís a Google Colab, que es archivo, ya no me acuerdo, subir cuaderno y lo subís y está para ejecutar tal cual. O sea, si esto le dais ejecutar todas, os va a funcionar. Luego ya si queréis hacer pruebas, cambiáis la oración, hacéis alguna prueba o lo que sea. Y esto, pocas cosas mandaré de deberes, pero esto recomiendo porque si no, para la actividad uno os vais a perder, porque esto va a ser como lo básico para luego poder hacerla. ¿Sí? Entonces esto os lo subo ahora, después de clase. Y ahí exploráis y la semana que viene si hay dudas, ya lo vemos. ¿Sí? Eh, Eso es, exacto, Jimmy, eso, justo. Sí, ya hablaremos de detectar automáticamente y todo esto. Estamos en lo básico, básico. Pero sí, luego es ideal cuando lo identifica. Aquí hay que decirle en qué idioma y con qué modelo analizarlo. Sí. Sí, también aquí Rodrigo. O sea, lo que decís es todo cierto, ¿eh? Hay muchas cosas que voy a como hacerme un poco la tonta y no abordar, porque según avancemos, las técnicas van a ir mejorando y veremos cómo abordar ese no, cómo abordar el lenguaje automático, todo eso. Aquí lo elimina, me parece. Sí, lo elimina. Estamos muy en lo básico. O sea, pensad que un ordenador que no sabe nada, que viene de unos y ceros, ¿qué información le puedo aportar? Pero de verdad que llegaremos a cosas mucho más avanzadas. Sí. Vale, con esto vuelvo a la PPT, que ya veis que me gusta hablar. Igual en la primera clase no se vio, pero en esta creo que se está viendo que me enrollo bastante. Ahí. Y ahora, uy, he perdido esto, aquí, vale. Nada, esto os dejo las diapositivas, que es tal cual es lo que os enseñaba, son screenshots de ahí. En cuanto a recursos, no voy a empezar a explicar cada uno porque lo veremos durante la asignatura. Alguno decía antes diccionario, cuando hemos hablado de corpus y tal. Entonces, veremos lo que es un diccionario. Un tesauro, un lexicón, puede que no lo hayáis visto hasta ahora, pero va a ser un recurso clave a la hora de hablar sobre todo de semántica, de significado de las palabras, cómo podemos nutrirnos de los recursos que vamos a tener ya disponibles.
Y después, otros recursos que vamos a tener disponibles, bases de datos lingüísticas, donde ya hay alguien que ha recogido diferente información, diferentes textos etiquetados, que veremos lo que es eso, etcétera, y nos vamos a aprovechar para poder sacarle partido con eso. Y después los corpus. Entonces, un corpus lingüístico, antes ya lo decíais, pero es un grupo de textos que de hecho puede estar etiquetado. O sea, hablaremos de dato etiquetado, no etiquetado, lo que significa, lo que no significa, pero eso, un corpus puede estar etiquetado o no. Y para nosotros van a ser textos, grupos de textos que nos ayudarán a nosotros a modelarlo o a montar modelos en torno a ese texto. No vamos a montar nosotros, son como los datasets de entrenamiento o los datasets con los con los que trabajar, ¿no? Pues ya tendremos esos corpus montados para nosotros. Eh, César, buen punto. O sea, ni Python. Creo que habéis hecho un curso de Python. Bueno, creo no. Tenéis un curso de Python en UNIR antes de empezar el curso. Te recomiendo hacer eso y, y lo demás, mirarte algún tutorial si quieres muy rápido de YouTube o lo que sea, de Google Colab, lo mínimo, que es muy sencillo, ¿eh? O sea que más que nada igual Python es lo que me preocupa más. Python deberíais tenerlo todos. Claro, yo daba por hecho que lo teníais todos, no sé si es mandatorio o no. Pero Python, súper importante. Ah, me lo está diciendo César, creo que por privado. Sí, haz César el curso de Python. Y esto lo digo a los cuatro vientos. Hacedlo porque va a hacer falta, yo creo. Sí. Vale. Hablaremos de diccionarios. Nosotros en español sobre todo tenemos el de la RAE. Entonces, bueno, para buscar definiciones y tal tendremos la RAE. Sí que a nivel programático nos va a interesar acceder a un diccionario en Python, básicamente. Entonces, pues veremos también ahí qué opciones tenemos. Hablaremos de tesauros. Entonces, un tesauro ya guarda los lemas y las relaciones entre lemas. Entonces, sinónimos, antónimos. Em, entonces, esto en algún punto de la asignatura va a ser muy relevante, el tema de los sinónimos y los antónimos. Y los lexicones también un poco parecidos, aparecen las palabras y sus asociaciones. Así que igual lo más conocido de aquí son los diccionarios. Veremos cómo ir utilizando todo esto. Y luego a nivel de bases de datos lingüísticas, sobre todo WordNet, utilizaremos. Os lo presentaré en otro momento, porque es que voy muy justa de tiempo, pero veremos cómo en WordNet pues, podemos navegar entre diferentes palabras y ver sus relaciones. O sea, es como eso, una base de datos gigante de todas las palabras y sus relaciones. Y a nivel corpus, eso, como os decía, es un conjunto de textos que están o no etiquetados y aquí también veremos cuáles estaremos usando. Igual de aquí algo que usáis, si venís del mundo del data science o sí, un poco del mundo de datos, Kaggle, yo creo que es en el mercado lo más conocido para los datasets, sean del tipo que sean, también de NLP. Entonces, pues veremos también diferentes tipos. Hoy es un poco de introducción, creo que me estoy como liando en cada cosa demasiado. Es que os vaya sonando todo lo que iremos viendo y ya hay ciertas referencias, pues oye, si algo suena, mira, a Oscar le suena a Kaggle, es que es muy típico, pues o sea, lo podremos usar también. Entonces eso, corpus son estos set de datos compuestos por textos. Y en cuanto a herramientas, aquí sí que me paro un poco. Dos principales, o sea, librerías para utilizar. Tenemos NLTK y Spicy. De hecho, Spicy estaba ya en el notebook que os enseñaba. Esto el orden está un poco. Ya estaba la parte de Spicy. Os diría, NLTK a nivel librería de Python de referencia en procesamiento de lenguaje natural es la número uno. ¿Qué ha pasado? Que está muy orientada a investigación y a academia. Entonces, hay muchas cosas en las que está, no sé si obsoleta, pero sí que es como muy difícil de trabajar luego en el día a día en empresas con NLTK, ¿no? O sea, está un poco pensada más para research, para cosas un poco más profundas y eso no es tan fácil igual de usar. Entonces, en ese caso, eh, al ser más comercial, vamos a tirar más por Spicy. No por ello NLTK está mal,
pero sí que en clase o en clase hago alguna vez alguna comparación, pues por hacer, pero en general en clase y en los ejercicios usaremos Spicy. Entonces, a nivel Spicy, vamos a la web. Yo digo que a nivel rendimiento y como uso en el mundo, es la más famosa ahora mismo. Entonces, podríamos ir a la API. Y aquí, esto es un mundo, pero aquí tenemos ya toda la referencia a poder utilizar todas las funciones. Os diría que partamos del notebook. Ahí ya están todos los que vamos a utilizar nosotros, o casi todos, los que vamos a usar durante la asignatura, más o menos en Spicy. Pero que sepáis que es un set de funcionalidades bastante más grande. Aquí hay cosas que nos suenan en realidad. Tenemos la parte de lematizar o tenemos el reconocedor de entidades que si le doy, aquí aparecerán algunos ejemplos, no sé si hay Python por aquí, mucho más complejo de lo que estamos haciendo en realidad, donde puedo ver cómo se generan, no sé ni dónde está aquí el código, pero cómo puedo ir generando diferentes o puedo ir detectando diferentes entidades, ¿sí? De hecho, es que esto es hasta demasiado complicado, no veo aquí el punto .NET que yo tenía en los notebooks. O sea, el notebook está mucho más simplificado. Para cualquier duda tenéis la librería de referencia que va a ser esta. Va a ser siempre en el ETK. O sea, en el ETK, Spicy. Estoy cansando ya. ¿Sí? Entonces, también a nivel intro, presentaros un poco las dos. Y si alguno trabaja en el ETK, pues mira, ahora hacemos el cambio para Spacey. Exacto. Todo esto lo vais a ver en práctico. O sea, por favor, el notebook que os subo, ejecutadlo y a su vez en la actividad uno es bastante, o sea, es un golpe de realidad de todo lo que hay y creo que cogéis bastante soltura en general de cómo usar Spicy. Así que suele ir bien. Vale, entonces, como resumen. El problema que teníamos era cómo convertir el texto en una entrada válida para que mi ordenador lo procese o mi sistema lo procese, pues importante procesar. Y aquí la parte de pipeline de procesamiento. Fases que puede haber, tokenizar, que sería partir en palabras, quitar los stopwords que decíamos, detectar entidades, normalizar mayúsculas y minúsculas, incluso lematizar, que es la palabra que aparece en el diccionario, para así luego poder procesarlo más fácil. En cuanto a recursos, hemos visto diccionarios, tesauros, etcétera. Veremos cómo acceder a ellos desde Python, que es lo que, o sea, no queremos diccionarios en papel en la asignatura. Y después, bueno, lo que es un corpus lingüístico, que trabajaremos con varios. Y en cuanto a librerías, priorizamos Spicy. Por eso, porque es más comercial y va a ser más sencillo trabajar con ello. Entonces, con esto, la semana que viene seguiremos, pasaremos al bloque 2, al tema 3 ya, y el problema que trabajaremos va a ser cómo identificar la función de una palabra en una oración con técnicas estadísticas. ¿Sí? Entonces, en concreto, tablas de transición y emisión. Aquí hablaremos sobre todo de autómatas o de nodos y transiciones. Haremos algunos dibujos y tal. Va a ser bastante práctico. Esta parte es bastante práctica, la de la siguiente clase. Y además no está puesto aquí porque cada año lo cambiamos, pero presentaremos la actividad 1 el siguiente viernes. Sí, así que con esto, parece que me he ahogado, pero tenía muchas cosas que contaros, pero bueno, quedan muchas clases. La semana que viene, tema 3 como os decía, presentamos la actividad 1, la clase es el viernes y, importante, subo el notebook y por favor ejecutadlo para que, sobre todo es por vosotros, para la actividad 1 para que os pille más sueltos. Cualquier duda está el foro, dudas privadas con el mentor, ellos me mandan un mail o me ponen un Teams y lo vemos. Y, y no sé si hay alguna duda. ¿Alguna cosa? Veo ahí que estáis usando los emoticonos, lo cual es guay. No sé si hay algún otro tema. Vale, perfecto. No os abruméis, que la asignatura es cada día más bonita. Empezamos de lo más rudo y luego ya para arriba. Sí, el notebook es similar a la actividad 1. Actividad 1 hay bastantes más cosas, pero va muy en línea. Es como una intro. Sí, por eso es importante
que la hagáis. Sí, perfecto. Pues paro la grabación